Buenos días, ¿qué tal? Creo que ya estamos conectados. Bueno, me da mucho gusto saludarlos y agradecerles que se hayan conectado a nuestro webinar en esta mañana. Hoy es 23 de septiembre, pero estamos en esta comunicación con el deseo de hacer nuestro aporte en ocasión de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, que como ustedes saben es el 21 de septiembre. Este año cumplimos 25 años de estar celebrando este Día Mundial del Alzheimer. Y hoy, para aportar nuestro grano de arena a este esfuerzo que en el mundo entero están haciendo muchísimas organizaciones para ayudar a tomar conciencia a la población mundial de la incidencia enorme que tiene la enfermedad y de las dificultades que ella trae consigo, y sobre todo con la intención de promover una cultura de prevención, por una parte, pero también con el deseo de apoyar y ayudar a los cuidadores de personas con esta condición, con esta enfermedad, que muchos de ellos son, por supuesto, familiares, pero también cuidadores profesionales. Pues bueno, el día de hoy hemos escogido, bueno, no lo hemos escogido nosotros, realmente lo han escogido ustedes, porque el tema cómo mejorar mi comunicación con un adulto mayor dependiente fue uno de los temas que les propusimos en días pasados para que nos dijeran, junto con otros que también se les propuso, cuál de ellos tenían ustedes interés en tener mayor información, y este fue el tema escogido. Bueno, mi nombre, como dice la invitación, es Gisela López. Allí aparece en el flyer que soy doctora. A mí me parece que es importante explicar que mi doctorado es en filosofía, no es en medicina, ni tampoco en psicología, pero gracias a Dios trabajo en el Instituto Tobías en íntima colaboración con mi socia Enza Mastropietro, que es psicólogo y especialista en neuropsicología. Y además, esto también lo digo porque me parece que es interesante y es importante para la audiencia que ustedes conozcan que este intercambio entre ambas disciplinas creo que nos han permitido en el instituto, bueno, alcanzar unos planteamientos y unos enfoques que han rendido sus frutos. Bueno, entonces, sin otro preámbulo, vamos a empezar ya con el tema. La forma como cuando me planteé desarrollar este tema en el día de hoy, la forma como me pareció como más apropiada de estructurar la charla es ir identificando situaciones que con frecuencia en la convivencia diaria son fuente de molestia y de irritación, en cierta manera entonces de desencuentros, de confusión, que hacen más difícil la convivencia, y por supuesto esos momentos los podemos llamar de desencuentro, eh, hacen que la comunicación entre la persona con demencia y su cuidador, bien sea un familiar o un cuidador profesional, resulte molesta, desagradable. Y eso es precisamente o sea, una de las cosas importantes que quisiéramos dejarles a ustedes claro es que eso es lo que hay que evitar a toda costa. Hay que tratar de evitar en la medida de lo posible la irritación de parte de la persona enferma y, por supuesto, también de parte de la persona que acompaña o que cuida a la persona. Entonces, la primera situación que vamos a considerar es la siguiente. La persona con demencia se vuelve repetitiva. Repetitiva, es decir, repetitiva de varias maneras. Repetitiva porque pregunta siempre lo mismo, repetitiva porque muchas veces cuenta la misma historia, es decir, y sobre todo, quizás una de las cosas que más molesta es que te dice lo mismo una y otra vez, hablan de un asunto y 2 minutos después de hablar de un asunto cualquiera, te hacen la pregunta sobre lo que ya se habló, no solamente que ya se habló, sino que ya se ha hablado varias veces. Y esta situación, por supuesto, produce irritabilidad en la persona que no tiene el problema.
Entonces, aquí, o sea, aquí conviene detectar o comprender que eso es una de las deficiencias típicas de la persona que tiene demencia, bien sea tipo Alzheimer o otro tipo de demencia, que es que la memoria reciente opera en nosotros como un circuito. La memoria reciente nos da feedback de lo que acabamos de decir. Y precisamente cuando nuestra memoria reciente está sana, pues si yo digo algo o me comentan algo o estoy trabajando con alguien y algo se habla, en general, pues bueno, uno puede recordar, gracias a su memoria reciente, que de ese tema se habló, que a eso se llegó, hemos acordado tal cosa y que yo voy a hacer lo que tú me dijiste porque me lo acabas de decir. Pero cuando la persona, su sentido de la memoria reciente se ha alterado, es decir, o falla, sencillamente ya no está como consecuencia del deterioro cognitivo propio de la demencia, entonces esa persona ya no tiene ese feedback. Nosotros sí lo tenemos, pero esa persona no lo tiene. A mí, en otras ocasiones que he hablado de este tema, me parece ilustrativo hacer la analogía, por ejemplo, con el tema del oído y del niño sordo. El oído es un sentido externo que nos da feedback de nuestra voz, o sea, de los sonidos, pero de nuestra voz. Es muy típico la voz plana de la persona sorda. ¿Por qué la persona sorda tiene esa voz plana? Bueno, precisamente porque el oído le falla, porque no está oyendo, no oye su propia voz. Entonces no puede modular la voz adecuadamente, no se da, o sea, no levanta la voz, no baja la voz, no hace cambios en su voz, precisamente porque el oído le está fallando, no tiene feedback. Bueno, de modo analógico podemos decir que cuando la memoria reciente falla, sencillamente es que no te acuerdas. Entonces, eso es lo primero que es importante para poder tener comunicación adecuada con la persona que padece esta condición, es entender lo que le pasa. Si esa persona no cuenta con su memoria reciente, nosotros no podemos molestarnos porque ella no tenga memoria reciente. Lo que tenemos es que buscar la manera de relacionarnos con con esa persona en esa situación. Por ejemplo, yo voy a tratar de decir cosas generales, cosas que resulten prácticas. También hay que tener en cuenta, es muy importante comprender que la vida es muy rica y que las personas somos muy distintas, pero vamos a tratar de dar ciertas orientaciones generales que les puedan servir a ustedes de pauta para que ustedes orienten su conducta de una manera más asertiva, más adecuada. ¿Con qué propósito? Primero, para dar contención a la persona con demencia cuando nos requiere de algo y está insistiendo de una manera, o sea, desagradable en un asunto que ya hemos tratado, o incluso para darnos contención a nosotros mismos, porque nosotros nos vamos irritando. Entonces, claro, eso es lo que hace ese momento todavía más difícil. Entonces, por ejemplo, la persona puede decirle a uno, me tienes que comprar la medicina, la que sea. Muy bien, sí, yo te voy a comprar la medicina. Entonces, y al minuto, mira, me tienes que comprar la medicina. Y así, sí, claro, te voy a comprar la medicina. Pero claro, ya viene la sexta vez que nos dice lo mismo, entonces uno se molesta, levanta la voz y entonces puede decirle a la persona, me lo has dicho 20 veces, ya está, no me lo digas más. Claro, esa persona, como no se ha dado cuenta que lo ha repetido 10 veces, porque si se hubiera dado cuenta no lo hubiera hecho, claro, se siente como sorprendida y se siente además agredida porque le hemos levantado la voz, porque nos hemos impacientado. Entonces, esa persona, claro, no entiende y se siente maltratada porque la hemos maltratado sin querer, pero eso, así es como ella se siente y eso es lo que hemos hecho nosotros. Y nosotros ya a estas alturas estamos de mal humor. Entonces, sabiendo que la persona no tiene memoria reciente, le está fallando, entonces vamos a tratar de ver cómo hacemos. Por ejemplo, antes de que nos los diga la cuarta vez, nosotros podemos adelantarlo y decirles, por ejemplo, sí, yo te voy a comprar la medicina, hoy te voy a comprar la medicina, como me dijiste,
efectivamente te va a comprar esta medicina. Ya nosotros le estamos diciendo a ella lo que ella nos quiere recordar. Entonces ahora estamos nosotros tomando la iniciativa. Por ejemplo, eso puede ser una alternativa. Ya nosotros podemos intuir, ya viene a decírmelo la próxima vez. Entonces antes de que me lo diga, yo se lo voy a decir. Por ejemplo, otra cosa que podríamos hacer, si vamos cultivando esta actitud, es que cuando la persona nos diga por tercera vez que le tenemos que comprar la medicina, por ejemplo, podemos decirle, sí, te voy a comprar la medicina, por cierto que te la voy a comprar en esta farmacia que queda, como tú sabes, en los Palos Grandes. Y después de allí voy a hacer tal cosa. Y luego voy a hacer tal otra cosa. Es decir, ¿qué es lo que estoy tratando de explicar o de plantear? Que lo que tenemos que procurar es primero entender que eso es así. Una persona que es ciega no ve y nosotros no le ponemos las cosas más cerca de sus ojos para que las vea, porque es que no ve, no puede ver. Entonces, una persona que tiene problemas de memoria reciente no tiene caso que nosotros esperemos que se recuerde de lo que acabamos de hablar y de lo que acabamos de decir. Entonces, eso es lo primero. Nosotros, en la medida en que entendemos esa deficiencia, buscamos en nosotros o lo vamos buscando en nosotros una actitud distinta, la actitud de compensar esa memoria que esa persona no tiene. Y bueno, entonces nos la podremos compensar de maneras distintas, de maneras variadas. Por ejemplo, sí, por ejemplo, otra cosa se me está ocurriendo ahorita, cuando nos vuelva a decir por tercera vez que le tenemos que comprar la medicina, le podemos decir, por cierto, mira, es muy importante que te compre la medicina. Por favor, mira, aquí este papelito, ¿me puedes escribir cuál es la medicina para yo llevármela que no se me olvide? Entonces, de esa manera, por una parte estamos acogiendo su solicitud, nosotros estamos entendiendo lo que está pasando, le estamos dando una alternativa distinta a que nos los vuelva a repetir, ahora la está escribiendo, y si nos los vuelve a preguntar o a decir, le enseñamos el papelito y decimos, sí, ya lo anotaste. Es decir, no hay soluciones mágicas, nada de lo que podamos hacer nosotros le va a devolver a esa persona la memoria. Lo que estamos es tratando de hacer ver la importancia que tiene entender las deficiencias que produce la enfermedad y cómo esas deficiencias son motivo de desencuentro, de irritabilidad entre la persona que sufre la enfermedad y los que cuidamos o los que acompañamos a esa persona. Entonces, este fue un primer elemento. ¿Cómo atender la repetición constante de las preguntas o de los temas? Otra segunda cosa que ocurre con frecuencia en la convivencia, producto también de la falla en la memoria reciente, es decir, cuando se inicia la enfermedad, empiezan una serie de funciones cognitivas, entre ellas la memoria reciente, se alteran. Eso hace que el cuadro perceptual de la persona con esta condición cambia su cuadro perceptual. El nuestro no, pero el de ella sí, y esto lo tenemos que entender. Entonces, por ejemplo, vemos en esa persona empieza a experimentar cambios de humor. Por ejemplo, la vemos triste, ensimismada en algunas ocasiones. En otras ocasiones se encuentra, no, se encuentra, perdón, es que me está apareciendo aquí un diálogo que no es. Ajá. La persona, la persona decía, se ensimisma. Vamos a ver si me ayudan a quitar aquí Bueno, no logro quitarlo, tú sigue que eso no se ve. Disculpen, parece que ustedes me pueden seguir viendo. Si alguno no me ve, que lo escriba, por favor, para saber si puedo seguir con tranquilidad. Muy bien, entonces, hablaba entonces de los cambios de humor, ¿verdad? Pues bueno, esta persona, decías, se entristece, a veces está más irritable, empieza lo vemos como con suspicacia. Y esto, en el fondo, de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que entender?
hay que entender una cosa que para la persona es muy dura. Yo diría, yo diría que puede ser de las cosas más duras que puede experimentar una persona que inicia este proceso de deterioro cognitivo, que es saber, sentir que algo le está pasando y que ella no tiene control sobre lo que le está pasando. O sea, algo me está pasando, me olvido de las cosas, no logro, no logro, yo estoy distinta, yo no logro organizarme, algo me pasa, me siento desorientado, confuso, y eso produce una gran inseguridad, una gran vulnerabilidad. Entonces, cuando estamos vulnerables, bueno, esa experiencia interior difícil de explicar, porque fíjense una cosa, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que uno sienta un dolor de estómago o que uno sienta, sí, un dolor en una piel, que uno sienta algo que le afecta a su cuerpo, pero que uno no identifica que le está afectando a sí misma. Entonces, cuando uno tiene un dolor de cabeza o un dolor de estómago, uno dice, me duele la cabeza, me está doliendo desde anoche, yo no sé qué me pasa, pero algo me está pasando porque tengo un dolor hace 3 días. Es decir, pero uno puede tener cierto control sobre eso que le pasa. Pero cuando uno empieza a perder la memoria reciente, uno empieza a sentir que no sabe exactamente de dónde vengo, para dónde voy, qué hice esta mañana, qué tengo que hacer. Es decir, uno entra en una suerte de inseguridad que no sabe a uno de dónde le viene, pero uno la está experimentando. Y claro, eso hace que la persona, por supuesto, a veces se encuentra triste. O seguramente ustedes lo han visto, expresiones de tristeza, de ensimismamiento, de aislamiento o a veces de irritabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que procurar hacer? Bueno, reconocer ese sentimiento, acompañar ese sentimiento. Es decir, por ejemplo, hacer contacto físico, mirar a los ojos, incluso, por ejemplo, dependiendo de la situación de la persona, uno puede, por ejemplo, preguntar, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que te veo triste? ¿Qué te pasa? Que veo que de pronto te has como apagado. Puede ser que esa persona no nos diga qué le pasa, pero el hecho de acercarnos a esa persona, mirarle a los ojos, tomarle las manos y decirle, pero cualquier cosa que tengas, no te preocupes, estoy aquí contigo, no estás sola, vamos a resolverlo. Es decir, fíjense que de lo que se trata es, primero, entender que algo está pasando, aunque esa persona no nos lo pueda explicar. Y luego, contener esa emoción angustiosa con acompañamiento, con contacto visual, con contacto de nuestras manos. Otra cosa que la irritabilidad. Tendemos, y es normal porque es así, así opera la vida humana. Nosotros, cuando alguien se pone irritable y hostil con nosotros sin que nosotros tengamos nada que ver con eso, pues nuestra reacción muchas veces natural es responder a esa irritabilidad con reproche. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Yo qué te he hecho? Y eso es normal. Sin embargo, es importante que procuremos, cuando eso lo más pronto posible, identificar que esa irritabilidad no se debe a nosotros, no necesariamente, puede ser que sí, ¿no? Quizás la irritabilidad se causa por una reacción de impaciencia, pero en todo caso, no importa de dónde venga la irritabilidad, en lo que la detectamos, lo que tenemos es que procurar siempre intervenir, es decir, cortar el circuito de irritabilidad. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que buscar las maneras. Pero, por ejemplo, si notamos irritabilidad en esa persona, podemos, por ejemplo, decir, oye, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿En qué estás pensando? Mm, ¿Qué es lo que te está preocupando? Es decir, siempre procurar, en la medida de lo posible,
entender que algo le está pasando a esa persona, seguramente relacionada con esta nueva situación de su vida que no entiende, la hace sufrir y que no logra ni controlar ni explicar adecuadamente. Y tratar de poner un tema distinto, es decir, cambiar el tema, llevar a la persona a que se enfoque en otra situación. Y muchas veces tenemos que tratar de tener un cierto arsenal de cosas que contar, de anécdotas que compartir, porque de lo que se trata es de mover a la persona de la situación en la que está, tristeza, irritabilidad, suspicacia, moverla de esa situación a otra. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros. No podemos esperarlo de ella porque ella no está en condiciones de hacerlo. Ya va que no... Hola. Esa es Ensa, mi socia, mi compañera, mi mano derecha, cuarta, quinta y sexta, todas. Bueno, me encanta que esto haya pasado porque así nos ven en equipo, funcionando en equipo. Bueno, entonces, otra cosa que ocurre con frecuencia en la vida familiar, en la convivencia, es que a veces dicen cosas que para nosotros están fuera de contexto. Se refieren a situaciones de las que nosotros no estamos hablando. Nombran personas que, por ejemplo, murieron y hablan de ellas como si estuvieran vivas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay otro, y claro, esto también depende, estamos haciendo una cosa muy general, porque estos cambios también hay que referirlos, pero no es lo que vamos a hacer en el día de hoy, porque eso es más complejo y requeriría más tiempo y explicación. Pero claro, estas dificultades en la comunicación también están relacionadas con los momentos o etapas de la enfermedad. Pero no importa. En todo caso, la explicación general sirve. Este, um, de, a ver, estaba diciendo, ¿no? Que de pronto se refieren a situaciones o personas o hechos que no están presentes, no es de lo que estamos hablando. Claramente se están refiriendo a algo distinto. Entonces, uno tiende siempre desde nuestra percepción, como nosotros sí estamos entendiendo de lo que estamos hablando ahora, entonces uno siempre tiende a ubicar a la persona en el tiempo en el que estamos. O sea, por ejemplo, podemos decir, pero ¿de qué estás hablando? Nosotros no estamos hablando de eso. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Entonces, claro, eso pudiéramos decirlo técnicamente hablando, es como ubicar a la persona, es decir, orientarla en tiempo y espacio. Pero a veces, es decir, nosotros podemos hacerlo. Si esa persona inmediatamente eso le ayuda y se ubica, pues muy bien, entonces procedemos, continuamos. Pero puede ser que no. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre, y la literatura lo recoge con una expresión que a mí me parece muy esclarecedora, es que ellos se encuentran a veces allá y entonces, no aquí y ahora. Nosotros estamos aquí y ahora, pero puede ser que ellos estén allá y entonces. Por ejemplo, eso refieren una historia que nosotros no tenemos idea de cuándo ocurre. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de intentar acompañar a esa persona, ponernos a su lado y un poco preguntar. Por ejemplo, si se refiere a alguien, digamos que diga un nombre concreto, ¿no? Juan, Juan Ernesto, por ejemplo, digo yo, se me ocurre en este momento. Bueno, entonces preguntar, ajá, Juan Ernesto, o sea, recuérdame quién era Juan Ernesto que yo en este momento no me acuerdo, por ejemplo. ¿Por qué te estás acordando de Juan Ernesto ahorita? ¿Qué es la otra cosa que recuerdas? Entonces, la otra persona seguirá diciendo, no seguirá diciendo, pero aquí lo importante es que nosotros nos volvemos a la persona. O sea, esa es la idea, dejar lo nuestro, que es lo difícil, pero que de eso se trata, dejar lo nuestro por un momento
para atender lo suyo, para tratar de entender en qué está, qué es lo que la está motivando a hablar, qué es lo que la está motivando a comentar eso que dice. Y muchas veces, muchas veces aparecen cosas muy interesantes. Y lo más importante es que se evita un momento de desagrado, un momento de reproche, un momento en el que nosotros, por nuestro comentario, por nuestra manera de atender la situación, de alguna manera, sin pretenderlo, herimos a la otra persona, que no puede evitar que su memoria se vaya a un sitio que ella no está controlando. Eso es lo que pasa. Cuando la memoria está bien, nosotros usamos de nuestra memoria, como usamos de nuestros oídos, como usamos de nuestros ojos, a voluntad. Nosotros procuramos recordar lo que queremos recordar y a veces no nos sale tan bien, pero bueno, la persona que tiene fallas de memoria no tiene control sobre esa función y a veces la lleva a momentos y a personas que ella no sabe cómo llegó allí. Entonces, lo que tenemos que hacer es viajar con ella en la medida de nuestras posibilidades, pero siempre, insisto, evitar irritabilidad, evitar descalificarla, procurar acompañarla. Por ejemplo, puede pasar que la persona refiera a algo que le causa mucho dolor. Esto es frecuente, por ejemplo, con pérdidas de personas queridas. A veces la persona refiere al esposo que murió o a la madre que murió y que por supuesto murió hace 10 o 15 años. Y entonces uno se pregunta, Dios mío, pero ¿dónde está? ¿Qué es esto? ¿Por qué está preguntando por su mamá? Bueno, sí, algo le está pasando, algo la está recordando. Entonces, uno lo que tiene que tratar es de salir de su propia perplejidad y llegar a esta persona con naturalidad. Y si, por ejemplo, está hablando de su papá muerto, pues decirle, oye, ¿estás recordando a tu papá? Sí, ¿verdad? La verdad es que tu papá era un hombre muy interesante. Tu papá, yo lo recuerdo también, o lo que fuera, referirse a esa persona o a ese evento con naturalidad y sobre todo con interés, tratando de ver qué más dice esa persona. Y luego, a partir de ese encuentro, a partir de ese estar con él, tratar de traerlo de nuevo al aquí y a la hora, bueno, preguntándole o simplemente enseñándole algo de lo que estamos haciendo, animándola a que siga comiendo si uno está comiendo, o animándola a que se vuelva a meter en la dinámica familiar en la que se está, cualquiera que ésta sea. Fíjense que en el fondo estamos, aunque no lo haya dicho de una manera así específica, en el fondo estamos hablando de una manera de orientar nuestra conducta que, dicho de una manera sucinta y sin entrar en mayores complejidades, apoyarnos en una noción que se llama validación. Naomi Film habla de validación. De hecho, la palabra validación es conocida, se le debe, sobre todo en el campo de la psicología, a Naomi Film. También es verdad, hay que decirlo, que para Naomi Film la validación era una forma terapéutica, una metodología de psicoterapia. Y en ese sentido, bueno, Naomi Film encontró en su momento y todavía hoy sus detractores. Este es un asunto que desde ese punto de vista ha sido muy discutido, pero que en este momento, hoy en día, la noción de validación tomada como una manera de descubrir o hacernos cada vez más capaces de reconocer la emoción, el sentimiento que subyace a la conducta disfuncional, por decirlo de alguna manera, eso es lo que hace que nos permita reconocer los sentimientos del otro, reconocer las emociones que hay en el otro y que de alguna manera lo que están demandando de parte nuestra es comprensión. De hecho, hay una autora americana que, vamos a ver, yo anoté el nombre para podérselo dar. Claudia Strauss es el nombre de una norteamericana que habla justamente de las verdades emocionales. Ella escribió un libro muy interesante, se lee muy rápido, que se llama
cómo hablar con una persona con Alzheimer. Es un libro muy valioso que yo les recomiendo a todos. Pues bueno, esta señora, Claudia Strauss, dice de una manera muy sencilla que reconocer el sentimiento del otro significa validarlo, es decir, darle valor, apreciarlo. Y de eso se trata. Lo que tenemos es que buscar cada vez más en nosotros desarrollar una actitud que tienda siempre a reconocer la emoción que subyace a esa conducta disfuncional, a esa conducta hostil, desagradable o que no entendemos. O sea, se trata de eso, de reconocer la emoción que está detrás de un requerimiento. Cuando hablo de este tema, recuerdo mucho una cosa que a mí me ocurrió con mi mamá, que sufrió esta enfermedad. Ella, los sábados en la mañana, por ejemplo, lo recuerdo muy bien porque era un día en el que yo me dedicaba a corregir los exámenes, soy profesora universitaria. Y bueno, mientras yo corregía, ella, después de almuerzo, entonces corrijo al mediodía, ella iba a hacer una siesta. Y entonces se levantaba cada 2 minutos y venía hasta donde yo estaba para pedirme que porque yo no hacía una siesta, que porque yo no iba a hacer la siesta. Y yo le explicaba que no iba a hacer la siesta, que yo nunca hacía siesta y que tenía que corregir los exámenes. Y así volvía una y otra vez hasta que yo perdía la paciencia. Pero finalmente, o sea, en contacto con estas ideas y con estas nociones, procuré ponerme en esa situación, tratar de descubrir qué era lo que pasaba. Y efectivamente, finalmente reconocí que ella lo que quería era evitar quedarse sola. De hecho, empecé a corregir en una habitación donde ella podía hacer su siesta y yo podía corregir cerca de ella. Y mientras yo estaba allí corrigiendo, más de una vez me gritaba, Gisela. Y claro, yo me daba cuenta que estaba angustiada. Le tomaba la mano y le decía, mami, no te preocupes, estoy aquí contigo, no estás sola. Y ella dormía tranquila. Y así yo conseguí validar su emoción, reconocer que sentía necesidad de compañía, mientras yo podía continuar haciendo mi actividad. De eso se trata, cómo conciliar las actividades de la vida ordinaria, es decir, nuestra actividad con el acompañamiento de esta persona. Estos son temas que son muy importantes, que no son fáciles, que son complejos, porque tienen muchas aristas, pero sobre los cuales conviene estudiar, aprender. De hecho, estos temas nosotros los desarrollamos con gran amplitud en nuestros cursos. Es decir, mañana empezamos en nuestro diplomado y en el diplomado que tendremos a partir de mañana, uno de los módulos que vamos a tratar desarrolla ampliamente estos conceptos que he tratado de compartir con ustedes. Espero que esto les ayude, que de alguna manera les sea útil, que de alguna manera los oriente. En definitiva, como conclusión, hay que buscar la manera de acompañar al otro, de tenderle la mano, de entender que su percepción cambió, pero que nosotros podemos descubrirla. Y de lo que tenemos es que aprender de ese nuevo idioma, traducirlos de una manera que para nosotros sea inteligible y que entonces nos permita acompañarlos afectuosamente, cariñosamente, porque eso siempre se entiende. Siempre se entiende que nos quieren y eso es la fuerza que tiene este mensaje de las verdades emocionales. Les pido, por favor, que nos sigan, si les parece. Tenemos más diapositivas. De las redes. O sea, quiero que nos pueden visitar por nuestras redes. En el Twitter, @TobiasInstituto. También estamos en Facebook, en Twitter, @TobiasInstituto. En Facebook, Instituto Tobías. Y en Instagram, Instituto.Tobías. Bueno, también pueden escribir al correo electrónico del instituto para solicitar información o lo que ustedes quieran. Y bueno, preguntas, pueden escribir al chat haciéndonos preguntas para que la profesora pueda contestar.
Ajá. las inquietudes. Entonces Bueno, invito a la gente a que escriba preguntas. bueno, podrían ahora, si quieren, hacer preguntas, a ver si puedo contestarlas. Al chat, por supuesto. Parece que tenemos tiempo para que hagan preguntas en el chat. Bueno, allí estamos respondiendo a sus inquietudes. Lo está haciendo ENSA, porque para mí es difícil manejar, o sea, quiero decir, estar en la pantalla mientras que también escribir los mensajes. Pero, como les digo, esto es un equipo y, estarán muy bien respondidas. Duarte dice que nos felicita porque el tema es muy interesante. Por eso, Ruth, tú fuiste admitida en el diplomado y tienes que venir mañana martes a tus clases. Aquí Marjorie pregunta, si la persona no acepta que uno la acompañe, mi mamá no acepta que uno pueda llevarla, ayudarla, llevarle comida, visitarla, se molesta y dice que le estamos controlando. Pues sí, efectivamente, eso es una de las cosas que más pasa. Pero de nuevo, la respuesta no es inmediata. Aquí lo importante es entender que esa persona, claro, se siente sobreprotegida. Aquí ¿cuál es la emoción que subyace? Que yo toda mi vida he podido, o sea, yo toda mi vida me he organizado mi vida, he sido autosuficiente y reconocer que ahora necesito ayuda es muy duro, es muy desagradable y yo quiero molestar esa irritación con alguien y ¿con quién lo voy a hacer? Con los que están conmigo, con los que me quieren. Entonces, allí hay que tratar de hacer un compás de espera, al menos es que esa persona sepa que cuando nos quiera, que cuando quiera de nosotros nos va a encontrar y sobre todo no, es decir, no reprochar, o al menos no reprochar de manera ácida. Quizás entonces procurar una conversación, sentarse con esa persona. Bueno, mamá, está bien. Yo no quiero que tú sientas que yo te estoy controlando. Yo lo que quiero es ayudarte. Pero bueno, si tú sientes que yo te estoy controlando, vamos a dejarlo por hoy así. Aquí tienes esto, aquí tienes lo demás allá. Y tratar entonces de enriquecer el momento con algo grato que nosotros traigamos de nuestra propia cosecha. Cuando una mamá o un papá son así, autosuficientes y manifiestan que se sienten controlados, uno tiene que irse, digo yo, con un equipaje de cosas simpáticas que contar, de cosas divertidas que decir, de cosas interesantes que compartir para aliviar, o sea, para distraer, para llevar el tema de que ustedes me están controlando a otras cosas distintas, pero sobre todo no permitir que empiece un ping-pong de reproches. Ajá, tú me quieres controlar, no mamá, yo no te quiero controlar, pero es que tú no te dejas ayudar, es que también, entonces, ¿cómo hacemos? Resulta que entonces, estos son tus hijos y tú lo que haces es que nosotros venimos a ayudarte, entonces tú nos maltratas. Es decir, justo eso es lo que no se puede hacer y es lo que hay que evitar a toda costa. Zulay nos escribe, excelente la exposición. Me preocupa cómo manejar situaciones con mi mamá, a quien cuido, manifiesta deseos de salir de casa o a horas, a horas no apropiadas. Y Ernesto, ¿qué se hace cuando el tema de que la persona trae la ya y entonces genera mucha angustia y ansiedad muy elevadas? También sirven las entrevistas de orientación para examinar cada persona, situación y dar orientaciones específicas a cada caso. Digo yo. Claro, pero te están oyendo. Sí, yo creo que ellos me oyen. Ajá, ¿ustedes están oyendo a ENSA? Sí, magnífico. Ok, muy bien, muy bien. Sí, efectivamente, es verdad. De nuevo, ahí hay que acercarse con mucho tino y con mucho tacto, porque uno tiene que entender qué es lo que está generando la ansiedad.
les digo, ordinariamente, sobre todo cuando es una persona muy allegada, ordinariamente una voz calmada, un abrazo dulce, puede mitigar la ansiedad. Y a partir de ese abrazo, de ese consuelo, pues uno, en la medida de lo posible, llevar la conversación a otro tema. Incluso, por ejemplo, puede ayudar cambiar de sitio. Si estaban en la cocina cuando empezó esta conversación que le producía ansiedad sobre la yaya entonces, un abrazo, un beso, una voz calmada, pero lo que sea, mamá, pero no te angusties, no te preocupes, la vida de todos es difícil, pero tu vida también ha sido grata, mamá, piensa en esto, piensa en lo demás allá. Y quizás mientras hablamos, la tomamos de la mano o a la persona, nos cambiamos de lugar, nos vamos a otro sitio y distraemos, y distraemos. Como les digo, estos no son soluciones mágicas. Cada situación es distinta y uno va cada vez más, parece mentira, aprendiendo. Ustedes nada más piensen en lo siguiente, también un poco para orientar. Yo lo he pensado muchas veces, ¿no? Cuando las mamás con los bebés recién nacidos, las mamás cuando tienen a los bebés recién nacidos y uno está acompañando a una mamá que tiene su bebé recién nacido y el niñito llora de una manera o de otra, al principio la mamá se vuelve un rollo, no entiende, se angustia, pero poco a poco en la convivencia con ese niño va aprendiendo a reconocer el tono de la queja o del llanto del niño y ya sabe cuándo llora porque tiene hambre, cuándo llora porque está mojado, le molesta el pañal, o cuando tiene sueño, o cuando está, o sea, y uno se sorprende. ¿Cómo puede esta madre entender una expresión tan primitiva, tan poco articulada? Bueno, entonces uno tiene que hacerse con su ser querido mayor que sufre esta condición, uno se tiene que hacer experto, pero esa experticia se va adquiriendo en la vida y en la práctica. Lo más importante es pensar sobre eso, tratar de reconocer qué es lo que le está molestando a la persona y sobre todo entender, comprender el sentimiento. Piensen en ustedes mismos. Nosotros no tenemos demencia, estamos perfectos, pero a veces llegamos de la calle molestos, irritados o angustiados por tantas cosas. Y resulta que llegamos con, como se dice por ahí, con cara de malos amigos, y la persona que está en la casa y nos ve con esa cara, a veces nos dice, bueno, ya, pero a ti, ¿qué te pasa, mija? Porque llegas con esa cara. Y la verdad es que no sé cómo qué les pasa a ustedes, pero uno se siente muy mal, uno se siente agredido. Vienes de pasar calor o de una tranca o de una molestia, llegas a tu casa donde esperas ser comprendido y resulta que te salen con algo desagradable. Claro, el otro dirá, bueno, pero yo no tengo la culpa de que lo que te haya pasado a ti. Esa lógica del reproche que es tan humana y es decir, yo llego molesta y espero acogida. Y el otro espera que tú vengas de la calle a contarle algo chévere o algo grato o algo interesante. Es decir, tenemos expectativas distintas y cuando las expectativas no se cumplen, nos irritamos. ¿Qué significa comprender? Comprender significa reconocer qué hay detrás de esa cara, qué hay detrás de esa actitud, comprender en la medida de lo posible. Y entonces interpretar esa emoción y ajustarse a esa emoción, a esa necesidad. Bueno, lo mismo con nuestro ser querido enfermo con demencia. Ellos también tienen necesidades de acompañamiento, tienen necesidades de que sus sentimientos se los expliquen, porque entre otras cosas ellos mismos no los entienden. Bueno, como les digo, Ensa hablaba de las orientaciones familiares, también son importantes, ¿por qué? Bueno, porque aquí estamos hablando de cosas muy generales, de principios generales que orienten la conducta, pero luego cada quien es como es, cada familia tiene su propia dinámica y su propia historia, muy importante. La historia de las relaciones es distinta. Entonces, muchas veces conviene que las familias tengan la asesoría de profesionales para que estas inquietudes las planteen el grupo familiar. En el instituto siempre les recomendamos al cuidador principal, que por cierto no es el único, es el principal, no el único, al cuidador principal que asista
al instituto con las otras personas de la familia, incluso amigos, amistades cercanas, esa red de apoyo que está más cerca del cuidador, porque aquí de lo que se trata es de que la persona esté muy bien cuidada. Eso depende en gran medida de un cuidador principal, pero ese cuidador principal a su vez tiene que estar muy bien cuidado, muy bien acompañado, y eso lo hace en el entorno familiar, que por cierto, o sea, el entorno familiar en el que está el adulto mayor es muy importante para la comunicación significativa. Porque, ¿qué pasa? A veces, sin darnos cuenta, el peso y la dificultad, incluso el dolor que produce en los cuidadores, en los familiares, esta enfermedad que realmente es muy dura, cambia en nosotros el humor, además nos exige una demanda que a veces nos abruma. Y entonces a veces en la familia, delante de la persona enferma, se dan unas conversaciones de reproches o de molestias que el adulto mayor oye, le llega, y eso él no necesita entenderlo porque él capta un ambiente emocional cargado, un ambiente de irritación, y de ordinario piensa, y no le falta razón, que de alguna manera él tiene la responsabilidad de eso. Y eso no es nada bueno para el adulto mayor que padece la enfermedad. Entonces, con esto que estoy diciendo que la familia debe tener el cuidado también de estas desavenencias que se dan, que son normales, que son naturales, porque la demanda de cuidado es muy exigente y porque las personas están en circunstancias diferentes y a veces uno espera de los otros cosas que los otros no pueden dar, aunque a veces también puede esperar de los otros cosas que los otros deberían dar y podrían dar y no las dan. Así es la vida, siempre, bueno, en muchos ámbitos. Entonces, es importante que las familias puedan compartir estas inquietudes en un ambiente sereno, franco, en el que puedan al mismo tiempo recibir orientación profesional de cómo ir rectificando, haciendo ajustes, de manera en que el cuidador no se sienta tan solo y pueda armar un equipo. En el instituto insistimos mucho en una idea. La familia tiene que reconocerse como un equipo. O sea, porque esta enfermedad es muy dura, sin duda, y se sufre mucho, eso es así, pero hay modos de sufrir, hay modos de sufrir que erosionan terriblemente, hay modos de sufrir que amargan. En cambio, hay modos de sufrir o de padecer que humanizan. Y nosotros estamos convencidos en el instituto de que cuando se entiende mejor la enfermedad, cuando se comprende mejor la experiencia humana que está viviendo esa persona, la familia la familia se le presenta una oportunidad maravillosa de que cada uno de nosotros en la familia crezcamos más como seres humanos, seamos más generosos en nuestras disposiciones hacia el otro. Pero estas cosas también requieren ayuda de profesionales que sepan de estos temas. Y eso es a lo que estaba apuntando Ensa cuando hablaba de que nosotros tenemos en el instituto este servicio de orientación familiar, que se puede hacer individual cuando lo solicita un solo miembro de la familia y que se puede hacer grupal. Nuestra recomendación, de verdad, muy honesta y muy sincera, porque conocemos sus buenos resultados, es que el grupo familiar pida una entrevista de orientación. Les digo que es una inversión. Muchas veces lo que se aprende en una reunión de este estilo puede orientar a la familia por mucho tiempo. Nosotros podemos enviar la grabación. Me está diciendo Ensa que nosotros podemos enviar la grabación de esta charla que hemos tenido hoy. Bueno, ajá. Yo creo que podemos despedirnos. De nuevo, les damos las gracias por contactarnos y para nosotros ha sido un gusto poder ofrecerles esta charla sobre este tema que para nosotros es de verdad de enorme importancia. Aquí está Ensa, me encanta que... Saludos, gracias por participar y después nos dan nuestro feedback para seguir haciendo estas cosas porque nos interesa saber lo que ustedes necesitan. Muchas gracias. Ok, chao, buenos días.
vamos a colgar. No sabemos hacerlo, pero... Exacto, no, ya lo sabemos. Hasta luego. Chao.